su ponencia sobre la razón moderna y la metafísica. Bueno, este trabajo lo presenté yo en Querétaro y realmente tiene otro nombre. Es una reflexión sobre el humanismo en Henry de Lubac. Ese trabajo es una partecita de una investigación que yo voy a comenzar a hacer para la tesis, bajo la metafísica que está haciendo un francés llamado Rémy Brahe. Rémy Brahe está hablando de una metafísica de como necesidad de vida. Una metafísica como necesidad de vida. Esa es una parte crítica de un humanismo que surgió en el siglo XIX y XX, y después vamos a cuestionarla, ¿no? Bueno, en este presente trabajo me he propuesto reflexionar bajo el pensamiento del teólogo y filósofo Henry de Lubac el fenómeno del humanismo ateo que surge en el siglo XIX y XX y que tiene como figuras relevantes a Nietzsche y a Comte, los cuales pretenden superar el nihilismo que azotaba Europa. Para ello planean un nuevo humanismo, o un nuevo hombre que tomará las riendas de su propio destino, sin necesidad de algún fundamento trascendente o teológico, debido a que para ellos la realidad teológica había mermado al hombre de su grandeza y le había despojado de toda posibilidad de grandeza. Sin embargo, estos pensadores saben que no deben dejar vacíos los altares, esto es importante, y hay que poner un nuevo Dios, y ese nuevo Dios es el hombre mismo. Estos no son más que el mismo proyecto moderno, ¿no? El hombre que toma riendas de su propio destino. Bueno, el humanismo del que hablamos debe entenderse como aquel concepto que dé una concepción sobre lo que es o debe ser el hombre. En el siglo XIX y XX, Europa sufre un azote fuerte del nihilismo. La lucha de este humanismo que surge, pues, se pretendía a sí misma como una lucha por el hombre, el poder hacer del hombre amo y señor de su destino y del mundo. El humanismo partirá, fíjense, eso es importante, entre un antagonismo contra el cristianismo, entre el antagonismo entre Dios y el hombre, es decir, hará una lucha contra el cristianismo. Para el jesuita Henry de Lubac, esta lucha no solamente es falsa, sino perjudicial para el hombre, porque no solo rompe la relación entre Dios y el hombre, donde el hombre pierde su dignidad, sino que el hombre mismo se termina por difuminar y perderse en el absurdo del sinsentido que se encuentra la ya muy de moda llamada muerte de Dios. Lubac no va a explicar cómo surge el nihilismo de manera histórica, sino que se va a limitar a describirla. Este ateísmo no es el ateísmo crítico que hablaba Pascal. En una de sus frases decía ateísmo como capacidad de mover el espíritu, sino que propone una nueva forma de vida y una propuesta de humanismo. Es la religión del hombre que se vuelve Dios. Este humanismo, señala Lubac, invierte la afirmación fundamental del cristianismo, el cual Dios se ha hecho hombre, y para este nuevo humanismo es el hombre el que se ha vuelto Dios, y esta es la fórmula famosísima de este pensador alemán Feuerbach. Es esta fórmula, ¿no? El humanismo de Lubac, para el humanismo, Dios impide el pleno desarrollo del hombre, porque la figura teológica no solo le limita, sino que le pervierte y le aleja de sus metas más altas, por lo cual Dios es una figura que debería desaparecer totalmente de la conciencia, para que así el hombre pueda realmente llegar a su plenitud. Mientras, contraparte, que es el cristianismo, el hombre obtiene su dignidad cuando tiene una relación con Dios, con esa trascendencia, ¿no? Ahora bien, esto es importante en el trabajo de Lubac. Observando el principio en el que parte este nuevo humanismo, no estamos, señala Lubac, ante un problema teórico, racional ni doctrinal que amerita una reflexión desde la razón humana, sino que el problema repercute en la totalidad del ser humano, de actitud y de decisión de cómo llevar la vida. Es decir, esto es importante, nos encontramos ante un problema no filosófico, es un problema religioso, inclusive espiritual. Para Lubac, la lucha que se lleva a cabo entre el cristianismo y el humanismo no se lleva a campos de orden intelectual, sino es la lucha por la seducción del espíritu humano. En esta lucha podríamos parafrasearla en una frase de un filósofo llamado Dietrich Keller, el cual dice, y cito: incluso si se pudiera probar matemáticamente la existencia de Dios,
no quiero que exista porque me limita en la grandeza. Cito a Lubac también: cada época tiene sus herejías. Unas veces las batallas se libran en los fundamentos históricos de nuestra creencia, otras veces se dan en el terreno de la metafísica. Sin embargo, la lucha de nuestra época no es un problema de orden histórico, metafísico o político, es un problema espiritual, es el problema del hombre total. Y cito aquí el subtema: el humanismo, el hombre hecho Dios. Lubac comienza señalando que en la época moderna se da este giro contra la religión cristiana. El moderno ya no veía más al cristianismo una liberación que el antiguo sentía al escuchar el mensaje evangélico, sino que resultan banales, y por una extraña falta de memoria, el hombre europeo no llega a recordar cómo repercutió hondamente en el alma del antiguo. Cito a Lubac: estas verdades elementales de nuestra fe nos parecen hoy banales, y aún nos olvidamos demasiado frecuentemente de su realidad. Nos cuesta la revolución que provocan en el alma del antiguo. Al primer anuncio que se recibió de esto, la humanidad quedó sobrecogida por la esperanza. La humanidad se sentía liberada. Ahora, hay que recordar un poco la época, ¿no? En estos siglos 1 y 2 estaba una secta, los gnósticos, los cuales hablaban de que el mundo donde estaba el hombre era malo, y por lo cual era preferible abortar que dar la vida, porque la vida era algo que no valía la pena ser vivida, era algo malo, la carne era algo malo. Y luego llega este mensaje y pues dice: oye, pues la vida vale la pena vivirla, o sea, no tiene, es buena, ¿no? El hombre moderno deja de ver el acontecimiento cristiano como liberación y lo va a usar como un yugo pesado. El Dios que había dado a los hombres su grandeza y su dignidad ahora es visto como un antagonista y como un adversario. El hombre moderno, por una extraña razón, ha dejado de conmoverse no solo ante el misterio cristiano, sino ante el misterio mismo. Con este contexto, el humanismo va a buscar ser el que va a reemplazar a esta religión, ¿no?, que era el cristianismo. Esto es lo que a mí me llama la atención. Es un cambio de religión, no es que realmente la filosofía actuara y reemplazar la religión, realmente es una religión que quita otra religión. Es esto. Este humanismo no se queda en un estado simplemente crítico y destructivo. Describe y propone una vía de salida de ese sinsentido. Busca hacer una superación del puro ateísmo crítico. El ateísmo contemporáneo, que tiene como núcleo a Feuerbach, a Nietzsche y a Comte, van a ser los que van a hacer esta lucha prometeica por el hombre. El núcleo del humanismo ateo reside en el principio antropológico que ya Feuerbach propuso en su obra, La esencia del cristianismo, el cual afirma que Dios no es más que un mito en el que se expresan las aspiraciones de la conciencia humana. El que no tiene deseos de Dios no es hombre. El hombre, por lo tanto, debe proponerse a sí mismo como aquel que da fundamento a la realidad. Es el hombre moderno, ¿no? Nietzsche, con esto, el hombre, por lo tanto, debe proponerse a sí mismo como aquel que da fundamento al mundo, y para ello debe dirigirse así como Dios. Con Nietzsche, que toma las ideas de Feuerbach, comienza el proyecto del superhombre, creador de su destino, y que toma un punto de arranque en el acontecimiento del nihilismo. Nietzsche, esto lo va a desarrollar su Feuerbach, a lo mejor va a causar un poco de ruido. Nietzsche pretende el retorno del mito, y ahorita lo podemos discutir, qué se refiere con esto del mito. Comte, a diferencia de Nietzsche, pretende superar el cristianismo por una nueva etapa humana que será dominada totalmente por el saber científico, y será una religión donde ya no se dé culto a Dios, sino a la humanidad misma. Y esta religión que propone Comte es el positivismo. Ahora bien, dentro del humanismo hay diversas propuestas entre estos dos núcleos, entre Nietzsche y Feuerbach. Mientras que para Nietzsche la propuesta es que el individuo salga del rebaño aburguesado que había creado el cristianismo. ¿Qué tipo de cristianismo? Habría que decirlo. Comte pretende que no es el individuo el que debe salir de este grupo, es el mismo grupo humano el que tiene que forjarse a sí mismo su destino. Para Nietzsche es ese hombre solitario que sale de la masa y que es este niño, ¿no? El camello, el león y el niño, es este niño que crea su fundamento. Ahora bien, ¿por qué llama Feuerbach drama esto? Porque para Lubac, la criatura que es el hombre se desvanece sin su creador. Lubac señaló que donde el hombre se deshace de Dios, toda realidad se difumina.
espíritu, razón, libertad, verdad, fraternidad y justicia, las grandes cosas sin las cuales no hay humanidad verdadera, y que ya el paganismo antiguo entrevió y que el cristianismo fundamentó, se hacen muy pronto irreales, en cuanto aparecen como rayos emanados de Dios, en cuanto o los nutre la fe en el Dios viviente con su savia. Ahora bien, se pregunta Fauer, Lubac, ¿cuáles son estos frutos que generó el humanismo? Lo que el humanismo ocasionó fue el nacimiento del neopaganismo o del mito, que llegó a ser fundadora de nuevos dioses que dominan al hombre. Lo mismo, no se dejan vacíos los altares, el altar se vuelve a llenar. El hombre que pretendía ser el demiurgo de su destino ha llegado a subyugarse ante sus propios ídolos. No es ya el hombre dueño del mito que se inventó, sino que ahora el mito se ha transformado en dueño del hombre. Y con esto no tendríamos que sospechar que aquellos que pretendieron erradicar el cristianismo con una bandera de guerra contra la religión para establecer el reino del hombre, ha terminado por instaurar una religión con ídolos que exigen mucha sangre. Como ejemplo, Lubac mencionará al nacionalsocialismo alemán, que tenía un origen neopagano, por lo tanto mítico en el fondo. Este nuevo mito moderno es creado por el anhelo del hombre por autofundamentarse a sí mismo, con la fundamentación de caracteres históricos. En su obra, George Besunza señalará que el nazismo suplantará la religiosidad por la idea de etnicidad, y cito a Besunza: la idea religiosa ha perdido mucho su importancia, y son las guerras de raza lo que ocupa el sitio de la religión. Este análisis anula todo el libre albedrío y también libera a cada cual de su responsabilidad personal frente al mal. También Jean-Luc Nancy y Philippe Lacoue en una obra llamada El mito nazi nos recuerda que este humanismo pretende dejar de lado la visión universalista cristiana para volver a los pueblos que tenían por fundamento la raza y la sangre, en las cuales ocasionarán las terribles catástrofes de la Segunda Guerra Mundial y en las cuales no eran más que luchas ideológicas o luchas de religiones. Este humanismo no es más que el retorno del mito, un intento prometeico de recuperar el sentido que se había nublado en el mundo del hombre, en un inmanentismo que encuentra su identidad en la raza. El cristianismo y el judío por eso le estorbaban al nazi, porque son los hombres sin tierra y sin sangre, son los hombres universales que no poseen identidad propia. El filósofo mexicano Juan Carlos Moreno Romo hace hincapié en cómo el cristianismo ha permitido al ser humano a superar el mito, siguiendo René Girard, y poder permitir al hombre ver más allá de sus propias tierras. Cito a Juan Carlos: la filosofía, esto es visible ya en Heráclito y en Genófanes de Colofón, y en Sócrates desde luego. La filosofía nace como una crítica a la religión y de los mitos tradicionales, pero como una crítica que afecta a unos cuantos. La verdadera ruptura con la religión la opera el cristianismo, que los antiguos veían como una especie de ateísmo, y que en nuestros propios días Marcel Gauchet lo define como la religión de la salida de las religiones, mientras que Jean-Luc Nancy sostiene que es algo, el cristianismo, que viene de construir lo anterior. El cientificismo también, que surge en el siglo XIX y XX, que tiene la semilla de Comte, tiene el mito del eterno progreso, donde es la ciencia la que proporciona a la humanidad la plenitud de vida. Nacido de la ciencia, el imperio tecnológico del hombre aumenta cada día más el poder sobre la naturaleza y por consiguiente sobre sí mismo. El hombre llega a sentirse a sí mismo el demiurgo de su propia historia. Así, toda idea de misterio y de trascendencia queda reducido a una mera superstición, que debe dejarse al lado para poder seguir con el proyecto de manipulación tecnológica de la naturaleza, sobre la naturaleza. En palabras de Lubac, y cito: mediante la expulsión de todas las abstracciones metafísicas, así como todas las ficciones teológicas, proclama y afirma al mismo tiempo el irrevocable fin del reino de Dios y comienza el reino del hombre. Sin embargo, ante el proyecto del positivismo, Lubac señala que al arrebatarle al hombre su búsqueda de trascendencia y de sentido de vida, que va impulsado por la concepción de misterio, reduce al hombre a una mera animalidad que sirve a la técnica. El hombre, por lo tanto, ha quedado reducido a un servidor de la técnica científica y ha perdido toda dimensión trascendente. Cito otra vez el Lubac: sin Dios, la verdad misma es un ídolo, la misma justicia lo es también. ¿Volveremos a la barbarie?
a una barbarie indudablemente muy diferente del antiguo, pero más atroz, barbarie técnica y centralizada, barbarie irreflexivamente inhumana. Y por último, ¿qué nos queda ahora? Y lastimosamente, al contrario de lo que pensaba Nietzsche, este olvido de Dios no trajo al hombre un nacimiento de la tarea de tomarse muy en serio a sí mismo, sino que hay una indiferencia por sí mismos, hay una indiferencia por el desierto. ¿Cómo pensar de manera trágica la vida sin Dios? Lo que tenemos hoy no es la aventura del hombre para superar el nihilismo, sino la indiferencia por el sentido, es decir, una indiferencia por la vida. El humanismo ha ocasionado, y hay que preocuparnos mucho, una desintegración del hombre que el cristianismo se había encargado de fundamentar. El humanismo termina transformándose en antihumanismo, porque según Lubac, el humanismo es anticristiano. Y citando a Berdiaf, donde no hay Dios, no hay hombre. Volviendo con Lubac y citándolo, no es verdad que el hombre, aunque parezca decirlo algunas veces, no puede organizar la tierra sin Dios. Lo cierto es que sin Dios no puede a fin de cuentas más que organizarla contra el hombre. El humanismo exclusivo es un humanismo inhumano. Por lo demás, la fe en Dios, esta fe que nos inculca el cristianismo, es una trascendencia siempre presente y siempre exigente. No tiene por finalidad el instalarnos cómodamente en nuestra existencia terrestre para adormecernos en ella, aunque muy febril sería nuestro sueño. Al contrario, haciendo irrupción en el mundo que tiende a cerrarse, Dios le da sin duda una armonía superior y una apertura al otro, pero que no debe alcanzarse más que el precio de una serie de luchas y rupturas, tan largo como la duración de la vida misma. Para terminar, creo pertinente lanzar unas preguntas al aire, y no sin cierta pena y con una sonrisa amarga. ¿No estamos hoy en día ante el fracaso del ateísmo? ¿No estamos ante el fracaso del proyecto moderno? ¿En verdad el hombre puede darse a sí mismo el sentido de su vida? Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a los ponentes, José Luis Cisneros, que como dije hace un momento tuvo que retirar